Vamos a ver. Comprueba que la función esta definida a trozos cumple las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Dónde cumple la tesis? La función empieza en menos 0,5. Antes de menos 0,5 no hay función. No existen imágenes. Y acaba en 4. Entonces asumiremos que nuestro intervalo es de menos 0,5 a 4. Eso de todas formas hay que comprobarlo, porque se tienen que cumplir las hipótesis del teorema de Rolle. Las imágenes de los extremos tienen que coincidir. Entonces casi podríamos empezar por ahí, ya que es lo más sencillo. Vamos a calcular la imagen de menos 0,5 y la imagen de 4, que es donde está definida la función. Si coinciden, trataremos de trabajar con ese intervalo. Entonces, la imagen de menos 0,5, 2 por menos 0,5 más 2. 2 por menos 0,5 es menos 1, menos 1 más 2, que es 1 positivo. La imagen de 4 hay que sustituirla en cambio en el segundo trozo. 5 menos 4 menos 2 al cuadrado. 4 menos 2 es 2, al cuadrado 4, queda 5 menos 4, que es 1. Por lo tanto, vemos que se produce la coincidencia, es decir, son iguales las imágenes de menos 0,5 y de 4, que son los dos valores extremos de la función. El primer valor posible y el último valor posible. Lo que nos queda es lo que tiene más faena, que es comprobar que la función es continua y derivable. Vamos a pensar en el intervalo, vamos a pensar a partir de ahora en el intervalo este, menos 0,5, 4. Tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces, como funciones que son, esta y esta no tienen ningún problema. Esta es un polinomio de grado 1, es una recta, esta es un polinomio de grado 2, es una parábola y tendrán una cierta representación gráfica, pero son funciones continuas y derivables. ¿Qué ocurre? Que las hemos definido a trozos. Entonces, por muy continuas y derivables que sean, al tenerlas a trozos podría ocurrir una cosa así, que la recta acabase a una cierta altura y la parábola empezase a una altura distinta. ¿De acuerdo? La parábola tendrá como coeficiente de x al cuadrado negativo, por eso lo he dibujado hacia abajo. Ya sé que es una parábola así. Pero bueno, eso es indiferente, no afecta en nada al ejercicio y darse cuenta de eso. Entonces tenemos que comprobar que la función es continua y derivable en todo el intervalo, en particular en el 1, que es el punto de cambio de un trozo a otro. Fuera de ese punto lo será y lo justificaremos. Es decir, el único punto problemático puede ser el 1. No digo que sea, digo que puede ser. Y es el que tenemos que comprobar. Porque fuera de 1, la función son polinomios que son funciones continuas y derivables. Entonces, tomamos y decimos, en x igual a 1, f es continua. Adelante. La imagen de 1 existe porque se sustituye aquí. Es 5 menos 1 menos 2 al cuadrado. 1 menos 2 menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Pero hay otro signo menos. 5 menos 1, que es 4. El punto tiene imagen. Ahora vamos a ver si tiene límite por la izquierda y límite por la derecha. Límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Eso es el límite de 2x más 2 cuando x tiende a 1 por la izquierda, que es por valores anteriores a 1, ¿de acuerdo? Y por eso actúa en ese trozo. Sustituimos
y da 2 más 2, que es 4, sustituyendo el 1 en el límite. Ahora límite por la derecha cuando x tiende a 1, que es el límite de 5 menos x menos 2 al cuadrado, cuando x tiende a 1 por la derecha. Sustituimos el 1 y nos encontramos con un cálculo similar, aunque conceptualmente distinto, al que teníamos aquí. Aquí estábamos calculando la imagen exactamente de 1. Aquí en el fondo lo que estamos es calculando la imagen de puntos progresivamente más próximos a 1 y mayores que él. Por ejemplo, puntos de este estilo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí, con este límite. Eso ya en el tema de continuidad está comentado. Entonces, existe límite por la izquierda, límite por la derecha y coinciden. Existe, por consiguiente, el límite cuando x tiende a 1. Y coincide con la imagen de 1. Por lo tanto, f es continua en x igual a 1. Y ahora vamos a decir más. Y decimos, y por ser polinomios, f es continua en menos 0, 5 y 4. Es decir, tenemos que justificar que es continua en todos los puntos, pero no podemos ir punto a punto, porque hay infinitos. Es desde menos 1/2 hasta 4. ¿Qué hacemos? Analizamos con detalle el punto problemático, que es el punto de cambio de trozo. Y en todos los demás decimos que por ser polinomios, la función es continua en todo el intervalo. Es decir, que no va a tener ningún problema en ningún otro punto que no sea el 1. En el 2 no va a tener ningún problema por ser un polinomio. ¿Vale? Lo justificamos así. Muy bien, con esto tenemos la continuidad. Y ahora la derivabilidad. Aquí hay un pequeño detalle, y es que para estudiar la derivabilidad hay dos formas de hacerlo. Una que es la fácil, rápida y cómoda, y otra que es la rigurosa. Para comprobar que es derivable, como es justo el punto de cambio de un trozo con el otro, hay que calcular lo que se llaman las derivadas laterales. Y las derivadas laterales es posible que te exijan calcularlas según la definición. Según la definición quiere decir según la definición de derivada. Derivada en un punto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, la derivada lateral por la izquierda es así. Calcular el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, que se calcularía aquí, mediante la definición. Y la derivada lateral por la derecha sería utilizar la definición de derivada en este otro trozo. Todo eso en el punto 1, en el punto a igual a 1. La otra forma, la forma rápida, consiste en calcular la derivada de esta expresión, calcular la derivada de esta y dejar el 1 en el aire. Y comprobar que se produce ahí la continuidad de las derivadas laterales trozo a trozo. Es la que voy a hacer. Pero es posible que te exijan calcular la derivada mediante la definición. Eso lo vimos cómo hacerlo, ¿vale? Consiste en calcular f del punto, que sería f de 1, y f de 1 más h, y empezar a trabajar y simplificar, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular la derivada en todo punto que no sea el 1.
porque el 1 no sé si es derivable o no. No estoy calculando la derivada. Perdón, lo estoy copiando. La derivada es 2. Y la derivada de esta es menos 2x menos 2, 0 menos 2x menos 2, elevado a 1 menos por derivada de lo de dentro, que es 1. Entonces es menos 2x más 4. 2 y menos 2x más 4. Y esto es si x está entre 1 y 4. Y fíjate que estoy excluyendo deliberadamente el 1, porque ahí no lo sé. Ahí no sé si la función es derivable. En el resto de puntos sí. Justificado con una línea como lo hemos hecho. Entonces ahora calcularía lo que sería la derivada por la izquierda, la derivada de 1 por la izquierda, que sería 2, y la derivada de 1 por la derecha, que sería menos 2 por 1 más 4, que también es 2. Entonces coinciden las derivadas laterales. Y por ese motivo podemos decir que f es derivable en x igual a 1 y, por ser polinomios, f es derivable en todo el intervalo cerrado. Como el teorema solo me exige en el intervalo abierto, pues lo pongo en el intervalo abierto. He puesto los corchetes para afuera, es lo mismo que poner paréntesis. Si te exigen el cálculo mediante la definición, pues es más faena. Simplemente no podemos derivar así por las buenas, sino que tenemos que calcular el cociente incremental y el límite por esa parte. Entonces no sé si hacerlo, quizás lo haga en un ejercicio aparte, de manera ilustrativa, cómo comprobar la derivabilidad mediante la definición. Probablemente lo haré. De momento lo estoy liquidando así de la forma fácil, de la forma rápida. Luego habíamos comprobado también que f de menos 0,5 coincidía con f de 4. F de menos 0,5, que era 1, si no recuerdo mal, coincidía con f de 4. Sí. Por lo tanto, la función es continua en todo el intervalo. Es derivable en todo el intervalo excluyendo los extremos, que nos da igual, va a ser derivable también en los extremos. La imagen de menos 0,5 coincide con la imagen de 4. Entonces podemos decir que existe C perteneciente al intervalo abierto, menos 0,5, 4, o sea que no va a ser ni menos 0,5 ni 4, tal que la derivada en C va a ser 0. ¿Dónde estará ese punto C? Pues puede encontrarse en este primer trozo o en este segundo trozo. Entonces, en el primero, ¿qué tiene que cumplir? Que su derivada sea 0. En el primero no va a estar, porque la derivada del primer trozo es 2. Tendrá que estar en el segundo. ¿Vale? Tomamos el segundo trozo. Lo que voy a hacer va a ser desarrollar ese cuadrado y ver ese polinomio de una manera más normal, que ya estoy harto de verlo. Menos x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo
¿Vale? Desarrollo el cuadrado manteniendo el signo menos aún a la espera. Y ahora desarrollo esto y se queda en menos x al cuadrado más 4x más 1. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Y ahora derivo. Es menos 2x más 4. Igualo a 0. Y digo, ¿cuándo la derivada es igual a 0? Porque esa es la tesis que me están preguntando del teorema de Rolle. Hay un punto cuya derivada vale 0. Hay un punto con tangente horizontal. Entonces, paso el menos 2x al otro lado para tenerlo positivo. Paso el 2 dividiendo. X es igual a 2. Este es el valor C. Ese es el valor C. El punto 2 anula la primera derivada. Está en este segundo trozo y hemos comprobado tanto que la función cumple la hipótesis del teorema de Rolle como hemos podido hallar el punto en cuestión en el que cumple la tesis. Que cumpla la tesis quiere decir que su derivada vale 0. La derivada la tenemos ahí, sustituimos 2 y claramente da 0. Así es como lo hemos encontrado. ¿De acuerdo? La tesis del teorema de Rolle es que hay un punto con tangente horizontal. Hay un punto cuya derivada vale 0. Entonces, este punto lo teníamos que poder hallar seguro, porque se han comprobado todas las hipótesis del teorema.